El ejercicio que vamos a resolver, vamos a hallar un intervalo de confianza de una población que sigue una distribución normal cuya varianza poblacional es conocida. Muy bien, vamos a los datos. Vamos a tomar los datos. Se sabe que el peso de los ladrillos que produce una fábrica sigue una distribución normal, esto es importante, con una desviación típica. Entonces aquí está hablando de la población, ¿no? Todo esto está hablando de la población. Esta es desviación típica poblacional. La desviación típica es 0,12, ¿no? Ahora, kilos. Una muestra aleatoria de 16 ladrillos, una muestra vamos a tomar de 16 ladrillos de la producción hoy tenía un peso medio de 4,07. Esto es la muestra, dicen, ¿no? 16 ladrillos. Esa muestra de 16 ladrillos tiene un peso medio de 407. Entonces la media muestral sería esto, ¿no? De 407 kilos. Hay el intervalo de confianza, inciso A, al 99% del peso medio de los ladrillos producidos hoy. Entonces, lo que tenemos que hallar es el intervalo de confianza cuando la varianza es conocida. El intervalo de confianza de, como aquí dice, del peso medio. Nos está hablando de la media, ¿no? Entonces sería esta fórmula la que vamos a usar. El intervalo de confianza de la media poblacional conociendo la varianza. En este caso, conocida la desviación típica. Muy bien, entonces la fórmula que vamos a usar, donde deberíamos reemplazar es, este sería el intervalo de confianza que corresponde y vamos a empezar a reemplazar. Por ejemplo, la media muestral sería 407 menos, enseguida vamos a encontrar z de alfa medios, vamos a ver cómo. Esta cantidad sería 0,12 dividido entre la raíz de n, o sea, de los elementos de la muestra, que sería 16. Continuamos, aquí vamos a colocar menos la media poblacional menor a 407 más z de alfa medios, igual no conocemos esta parte, por la desviación típica que es 0,12, ¿no? Dividido entre la raíz de 16. Ahora vamos a encontrar este z de alfa medios. Y para encontrar este z de alfa medios vamos a hacer operaciones auxiliares. Operaciones auxiliares y vamos a hallar z de alfa medio. Como ustedes saben, hemos encontrado z de alfa medios en el anterior video. Una fórmula para calcular z de alfa medios, ¿no? Es lo siguiente. Entonces aquí vamos a reemplazar f de z de alfa medios igual a 1 más. Ahora, como dice al 99%, resulta que con un nivel de confianza del 99, un nivel de confianza del 99%, ¿no? Entonces eso significa lo siguiente. El nivel de confianza está definido por esta ecuación que es 100 por 1 menos alfa, ¿no? Por ciento. Esto lo vamos a igualar a 99%, justo lo que dice aquí. 99%. Este es el nivel de confianza. Luego aquí deberíamos encontrar quién es el valor de 1 menos alfa. Los porcentajes se van a simplificar. El 100 va a pasar a dividir y me va a quedar 99 entre 100 sería 0,99, ¿no? Y de aquí nosotros, miren, aquí en la misma fórmula hay 1 menos alfa. Si dice al 99%, 1 menos alfa vale 0,99. Y esto deberíamos dividirlo entre 2, de donde nos va a quedar que la acumulada de z de alfa medios es igual a 0,995. Entonces, este valor vamos a buscar en la tabla de la curva normal estándar, de donde vamos a tener que el valor de z de alfa medios va a ser igual
vamos a buscar aquí el valor 0,995. Fíjense que aquí es 0,995. Estos son los valores más aproximados de la acumulada de Z, ¿no? Pero el que se aproxima más redondeando es este, ¿no? 0,995. Está mucho más cerca este que esta cantidad. Siempre cuando hay un empate, aquí está al medio de los dos, ¿no? Cuando hay un empate, entonces vamos a usar al que se aproxima más por la derecha, o sea, este valor, ¿no? 0,995, el Z correspondiente sería 2,58. Entonces aquí vamos a colocar que el que se aproxima más a este valor sería cuando Z de alfa medios vale 2,58. De esa forma se encuentra el Z de alfa medios. Ustedes en la página número 306 se encuentra una tabla del nivel de confianza. Ustedes pueden analizarlo, pero no están todos los valores. Está claro este del 99%, pero no están todos. Están unos 4 valores. O sea que le falta mucho a esa tabla, ¿no? Pueden sacar del internet una tabla tal vez más completa, o si no, si en caso de que no existe ninguna tabla, sí o sí tienen que hacer por este método, ¿no? Pueden encontrar el Z de alfa medios correspondiente aquí al 80%, al 50%, ya de ustedes depende, ¿no? Ahora, el Z de alfa medios que nos corresponde es 2,58. Lo vamos a colocar aquí. El valor 2,58, aquí 2,58. Por lo tanto, haciendo operaciones, el intervalo correspondiente que contiene a la media poblacional al 99% es, esto sería el intervalo de confianza, ¿no? Inferiormente, el límite inferior de confianza 3,9926 y el límite superior 4,1474. Si hacemos un gráfico para comprender un poco mejor de lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí lo voy a graficar la media muestral, que es 407, y a este valor hay que sumarle el margen de error, ¿no? Para obtener la media muestral más el margen de error. Y también a este valor hay que restarle también al otro lado la misma cantidad. Esa cantidad menos el margen de error. El margen de error, como pueden ver, solamente es, esta parte es el margen de error, ¿no? Como pueden ver, el margen de error está dado por esta cantidad. Entonces voy a hacer la multiplicación y vamos a calcular cuánto es el margen de error. Nos vamos a encontrar que este margen de error vale 0,0774, ¿no? Al 99% ese margen de error es muy pequeño, aquí también. Al 4,07 le voy a restar el correspondiente margen de error, que es esta cantidad. Este es el margen de error. Y le voy a restar aquí 0,0774, ¿no? El margen de error, como podemos ver, depende de las siguientes variables: Z de alfa medios, la desviación típica y poblacional y raíz de n, ¿no? Entonces, mucho va a depender de estas variables para saber la amplitud que tiene el intervalo. Aquí la amplitud es todo esto. A esto vamos a llamarlo amplitud. Es la amplitud W y es 2 veces margen de error, recuerden. Entonces, si lo multiplicamos, como este es el margen de error 0,0774, o sea, esta cantidad es 0,0774. Entonces, si multiplicamos por 2, nos va a dar que la amplitud es 0,1548. Toda esta distancia es la amplitud, ¿no? Ahora,
nosotros notemos que el margen de error depende de estas tres variables y también podemos decir, ¿no? Este es el límite superior de confianza. Si nos piden el límite superior de confianza sería esa suma y el límite inferior de confianza sería este otro extremo, ¿no? Este es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Ahora, como les decía, el margen de error depende de esta cantidad. Si n es, por ejemplo, si n es más grande que 16, este margen de error se va a hacer más pequeño. ¿Se dan cuenta? Y al ser el margen de error más pequeño, digamos, voy a suponer que el n es grande, es más grande, es 20, es 40. Entonces el margen de error se va a hacer más pequeño. Entonces, el intervalo en sí va a ser más pequeño, ¿no? Todo depende del margen de error. Recuerden, como una sola variable, depende del tamaño del intervalo. Otra característica puede ser que la desviación típica vaya a variar. Por ejemplo, si la desviación típica es mayor, digamos aquí multiplicar por un número más grande que el 4, que el 0,12, multiplicar por 0,40, por el 0,60, por ejemplo, va a hacer que esta cantidad crezca, ¿no? O sea, que el margen de error sea mayor, ¿no? Aquí si multiplicamos usamos el 0,12 como desviación típica, nos da este margen de error. Pero si colocamos una cantidad más grande, el margen de error va a aumentar, la amplitud también va a aumentar, ¿no? El z de alfa medios, fíjense que al 99% nos ha dado esta cantidad, 2,58. Pero en nuestra tabla, como ustedes han visto, hemos buscado casi los últimos valores, 0,995. Recuerden que esto, la acumulada de z de alfa medios, el máximo valor que puede tomar es 1, ¿no? Es el área que sea 1, ¿no ve? Entonces, miren aquí, casi nos estamos aproximando al área total con el 99%, porque esto casi es 1, esta área, ¿no? O sea, me refiero a esto, este es z, y con el 0,995 más o menos es el 2,58, o sea, perdón, este es el 0,995 y este sería el Z258. Pero como ustedes pueden ver, miren, con el 99% del nivel de confianza, el nivel de confianza, entonces podemos notar que esto es casi 1 y el valor de Z es 2,58, ¿no? O sea, ¿eso qué me dice? Que si el nivel de confianza fuera menor, por ejemplo, un 90%, un 80%, esto va a ser más pequeño. Esto va a ser más pequeño y por lo tanto este número va a ser más pequeño. Al multiplicarse por un número más pequeño, entonces, ya que el 99% me va a dar casi un número, el mayor número, ¿no? Un 90, un 80% significa que este z de alfa medios va a ser más pequeño. Al ser más pequeño este número, el intervalo, la amplitud también va a ser más pequeño, ¿no? No es lo mismo multiplicar aquí por 2,58 que multiplicarlo por 1,4, por decir. Entonces, depende también de z de alfa medios. Y es ese análisis que vamos a hacer para responder los siguientes incisos. En aquí vamos a responder el inciso B rápidamente. Explique sin realizar los cálculos, dice, si el intervalo de confianza al 95% de la media poblacional tendría más amplitud, menos o igual que en el apartado A. Entonces aquí dice, este va a cambiar, ¿no? Todo va a ser lo mismo, pero el nivel de confianza va a cambiar. Ya no va a ser 99%, sino va a ser 95%, dice, ¿no? El nivel de confianza.
Entonces, notemos que se va a afectar al Z de alfa medios, ¿no? Entonces, como este es casi el máximo valor que puede obtener, el 95% me va a dar un valor más, un área va a ser menor, y efectivamente Z de alfa medios va a ser un número más pequeño, ¿no? ¿Eso qué significa? Que al multiplicar por un número más pequeño, entonces el margen de error de entrada va a ser más pequeño. Esto significa que la amplitud va a disminuir también, ¿no? Va a ser va a ser menos amplitud, porque el Z de alfa medios es un número menor. Eso vamos a colocar en la respuesta. Vamos a colocar, tiene menos amplitud, pues Z de alfa medios al 95% es menor que Z de alfa medios al 99%, ¿no? Y, y eso tiene sentido, ¿no? De que al 99% sea la amplitud un poco más grande, ¿no? Al 50%, ¿cuál es la probabilidad de que la media se encuentre en este intervalo al 50%, por decir? Entonces, mientras el nivel de confianza sea menor, al 50, al 20%, el intervalo de confianza va a ser más pequeño, ¿no? Mientras el nivel de confianza sea menor, el intervalo de confianza va a ser más pequeño aún, ¿no? Y va a empezar a crecer cuando el nivel de confianza crezca también, ¿no? Ahora vamos a responder el inciso C. Estos son un poquito más fáciles, dice, se decide que mañana se tomará una muestra de 20 ladrillos. Explique sin realizar cálculos si el intervalo de confianza al 99% del peso medio de la producción de mañana, calculado correctamente, tendrá más amplitud, menos o igual que la obtenida. Ahora aquí está variando la muestra. La muestra ya no es 16, sino ya es 20. Entonces aquí notemos que si colocamos aquí el número 20, este margen de error, como depende de n también, va a ser más pequeño porque lo estamos dividiendo, ¿no? Entre esa cantidad. Si lo dividimos entre un número mayor a 16, este margen de error va a disminuir. ¿Qué significa? Que va a tener menos amplitud también, ¿no? O sea, si la muestra es, ¿qué significa esto? Mientras más grande sea la muestra, esto dice, esta fórmula dice eso, mientras más grande sea la muestra, menor va a ser el margen de error, más pequeño va a ser el margen de error. Respuesta, el inciso C, menos amplitud, pues el N1 podemos colocar igual a 20, es mayor a N2 igual a 16. Eso significa, obviamente, que el margen de error, puedo colocar aquí 1, va a ser menor al margen de error 2, ¿no? Como decía, mientras la muestra sea más grande, esta fórmula dice eso, entonces la amplitud va a ser menor del intervalo de confianza. Por último, el inciso D. Suponga que la desviación típica, de la producción de hoy es 0,15. Entonces, fíjense, la desviación típica 1 voy a colocar es 0,15. Ya no es 0,12 y este 0,15 sabemos que es mayor a la desviación típica del ejercicio original, que es 0,12, ¿no? Kilos. Explique sin realizar los cálculos si el intervalo de confianza al 99% del peso medio, esto no cambia, de la producción de hoy calculado correctamente tendría más amplitud.
todo es lo mismo, excepto la desviación típica va a cambiar. De 0,15 vas a bajar a 0,12. Entonces explique que correctamente si tendría más amplitud, menos o igual que la obtenida en el apartado A. Entonces ahora vamos a ver la fórmula solamente de margen de error sin realizar ningún cálculo. Entonces aquí vamos a decir, miren, el margen de error, como les decía, depende de esas tres variables, ¿no? Estos dos se van a mantener, ¿no? El que va a cambiar es la desviación típica. Cambia la desviación típica. Y nosotros, miren, mientras la desviación típica sea más grande, digamos aquí multiplicar por 4, por 8, por 10, el margen de error va a ser más grande también, ¿no? Claro, no es lo mismo multiplicar aquí con 3 que multiplicar por un 20, por decir, ¿no? Mientras más grande sea la desviación típica, mayor va a ser el margen de error. Entonces, ¿qué significa eso? Que el margen de error se va a incrementar, ¿no? La amplitud, entonces, va a ser mayor que la original, ¿no? Esta es la original con la desviación típica 0,12. Como va a aumentar esta cantidad, 0,14 va a ser, entonces, el margen de error obviamente que va a aumentar también, ¿no? Aquí vamos a colocar mayor amplitud que el original, mayor amplitud, y esto pues, esta desviación típica es mayor a esta desviación típica, por eso, ¿no? ¿Eso qué va a significar? Eso significa que el margen de error, así voy a colocar 1, el margen de error tiene que ser mayor al margen de error 2, ¿no? Esto también, ¿qué significa? Que el margen de error, aquí z de alfa medios, aquí lo puedo llamar aquí un subíndice, voy a colocar, aquí 1 voy a colocar, aquí 2, ¿listo? Entonces el margen de error 1, en este caso tiene que ser mayor al margen de error 2, ¿no? Aquí una corrección, claro, menores, ¿no? Porque si el margen de error es al 99%, sabemos que el intervalo va a ser más grande que si fuera al 95. El 95 va a ser más pequeño, el 80 va a ser más pequeño, un nivel de confianza del 50% va a ser más pequeño, uno del 20% y es menos probable, ¿no? 20 va a ser más pequeño. Entonces, obviamente que se va a cumplir esto, ¿no? Con esto quedaría ya resuelto el ejercicio correspondiente.